Hola a todos, con ustedes la Dama Escarlata para compartir la mejor información. No dejen que se los cuente nadie más. Qué lindo poder compartir realmente. Este es un día muy especial para mí, la verdad. Bueno, además es mi cumpleaños. Pienso que eso ¡Qué va la cumpleañera! Pero además de que sea mi cumpleaños, ha sido un día de muchas emociones, de mucha comida rica. Fuimos a comer yo por primera vez el Cristo del Consuelo. Un saludo a esa gente bella que nos ha servido delicioso. También además está de visita mi familia, mi mamá, mi abuelita, mi tía, todos han venido. Y además, por supuesto, todo el cariño que recibo de mi familia cuencana, que es la Carmita, pues su familia también. Así que ha sido un día de recibir excelentes noticias. Y por supuesto el estreno mundial de nuestro programa. También tenemos, hoy nos acompaña una superestrella de la radio en los controles. Imagínense, ¿quién pudiera que el que hace los controles de Rebelde Sin Pausa es una estrella de rock and roll radial? Así que un beso gigante. No hay cámara para ti. No hay cámara, no. Bueno, al final de los finales les mostramos quién es. No vamos a decir para que se queden con la pica hasta el final. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial con 4 segmentos súper chéveres. La primera es la pesca fresca. Van a ir conociendo de estos términos. En este formato lo que hacemos es hablar un poco de todo lo que ha pasado en la semana y para eso hay un montón de contenido. Cuéntanos, Carmita, ¿cuál es el siguiente segmento del programa? Pero antes de eso, hoy, por ser el programa de estreno, no nos vamos a quedar en esta semana. Vamos a hacer como que un recorrido a este último mes, lo que viene siendo el 2024 y cómo cerramos el 2023. Así que prepárense porque hoy este segmento va a estar mejor que nunca. El segundo segmento que tenemos es un cafecito con. Hoy día nos acompaña el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, mi gran amigo, además coterráneo de muchos de ustedes, un cuencano que viene a traerle esperanza a nuestro país en el tema financiero. Vamos a conversar con él por Zoom. La verdad se perdió del pastel y las velitas, pero entendemos que está a full con todo lo que está pasando en la ciudad de Quito y no pudo acompañarnos, pero bueno, nos debe la fiesta. Y en el tercer segmento no se pueden perder un consejo que nadie nos ha pedido. Este es mi segmento favorito, porque va el consejo desde el presidente hasta cada uno de nosotros. Así que nos vemos en el segmento 3. Buenazo ese, a mí me parece también súper chévere, porque es ese empujoncito que nadie quiere escuchar, pero que nosotros sí queremos decir. Así que buenazo. Y bueno, para acompañar y amenizar todo este programa, tenemos dentro de nuestro segmento Escafandra, Vitrina Cultural, 2 propuestas musicales cuencanas, súper interesantes. Son de mis favoritas realmente porque son diferentes y salen de lo común. El primero es El Funambulista Irrompible. Muchos lo conocen más como Jaime Martínez y algunos también lo van a conocer como el bajista de los hechos del bajo. Pero realmente él tiene su proyecto de solista que es El Funambulista Irrompible, soy súper fan. Y el otro proyecto del que vamos a escuchar también es Jojo. Jojo también es un artista que da mucho de qué hablar, con una música muy increíble y con toda una estética también que abre las conversaciones y los debates. Así que bueno, un poco ese es el resumen que hay para nuestro programa. También tenemos unos regalos. ¿Dónde están los regalos? Aquí están. Bueno, estos regalos vienen por parte de la Fundación Fernando Vive, que es parte de nuestros auspiciantes. Nos han regalado una libretita y un imán para su refri. Así que esté atento, esté atenta de todo lo que va a pasar en el programa, porque hoy se va de regalo a cualquier lugar de Cuenca. Y si es fuera de Cuenca, también le hacemos el envío sin problema. Así que bueno, eso sería el resumen de nuestro programa. También quiero hacer un agradecimiento especial a la gente de la Colmena Colectiva, que es justamente el tema que estaba sonando al inicio de nuestro programa y que nos va a acompañar en esta temporada, que se llama Tiemblen, dedicado para todos esos delincuentes de Cuenca que le roban al Estado y se callan ante el narco. Así que y no vamos a parar hasta que devuelvan lo robado, no vamos a descansar. Así que estamos para eso. ¿Sí o qué? Muy pronto la Dama Escarlata rapeará. Esa es. Buenísimo. Entonces, bueno, para entrar, como decía Jack el Destripador. No sabes cómo decía Jack el Destripador. Ya les vamos a ir, vamos por partes. Vamos a ir. Es que eso decía mi profesor de estática en la universidad. Estática. Wow. Sí. Vamos a entrar a un lugar oscuro y es cómo llegamos a donde estamos ahora.
¿Cómo llegamos a este 28 de enero en el que vivimos un estado de excepción, hay toques de queda, hay un estado de guerra, pues un conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa? Pero ¿de dónde viene todo esto? Casi te digo, Carmen, la Dama Escarlata. ¿Cómo vamos a... Eso, tengo que empezar a acostumbrarme a decirte la Dama Escarlata. ¿Cómo vamos a entrar a este difícil momento? ¿Cómo le vamos a contar a la gente de dónde vinimos? Yo pienso que tú tienes un lugar. Vamos a empezar. Yo pienso que esta guerra interna se desató el momento en el que Fernando Villavicencio publicó en su cuenta de Twitter una famosa fotografía en donde estaban actores políticos y que hoy nos damos cuenta también que son cabecillas del narcotráfico. Estaba Jordán, estaba Ronnie Aliaga principalmente, y fue ese día en el que arrancó todo lo que hoy estamos viviendo, en el que se destapó todo lo que hoy estamos viviendo. Por eso cuando le pusieron el caso Metástasis, yo decía que fácilmente ese caso debería llamarse Tetástasis, por la foto de los tetones en la piscina en Miami. Piscina que está ubicada en una casa que vale $6 millones. Tremendo eso. A mí me parece impactante. Lo dijo Carlos Andrés Vera, Polificción, mi gran amigo. Mando un abrazo. Él decía, muestra una foto de Fernando una foto del Fernando con una foto en la Asamblea Nacional, mostrando justamente la narcopiscina. Y él hace una reflexión muy fuerte y dice: el día que Fernando mostró esta foto, firmó su sentencia de muerte. Son unas palabras muy duras, me sacudió, me dolió, pero dije, le agradecí, le digo, tienes razón, hermano, realmente así es como, es una lectura política adecuada, porque Fernando Villavicencio era el único que era incómodo realmente para toda la mafia que estaba ya enquistada en las cárceles, en el sistema en general de justicia, en diferentes lugares estratégicos, en Petroecuador, en las hidroeléctricas, absolutamente tomado nuestro país por el crimen. Yo les cuento aquí, claro, justo el día en el que Fernando encontró esa foto, el día en que llegó esa fotografía a las manos, yo trabajaba junto a él y entró, cruzó la puerta de la oficina y dijo, miren lo que me han pasado. Junto con mi compañera asesora le dijimos, Fernando, no, es muy peligroso. Una cosa es meterse con los políticos, los ladrones de cuello blanco, y otra cosa es meterse con el narco. No podemos hacer eso. Fernando dijo, lo máximo que pueden hacer es matarme, pero yo no me voy a quedar con esta verdad. Y ese día tuiteamos esa fotografía en la que dio inicio al conflicto interno que hoy estamos viviendo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Dónde está ese hilo invisible? Bueno, yo pienso que es bien visible, la verdad, pero no muchos lo querían ver. Yo tengo una percepción como muy loca. Alguna vez lo dije en una entrevista. Creo que, ¿quién era? El Carlos Vera me pregunta, ¿por qué si todo este tema de la mafia y de la narcopolítica y de los narcocandidatos, por qué si todo esto es tan obvio, tú crees que la gente sigue votando por el correísmo? Me decía el Carlos Andrés Vera. No, pues el Carlos Vera, papá. Y yo le digo, pues me tomo un segundo para pensar y digo, siento lastimosamente que en la cultura ecuatoriana hay mucho esta vergüenza, esta situación vergonzante de no alzar la cabeza cuando nos están maltratando. Por ejemplo, vemos que el Ecuador es un país con unas cifras altísimas de violencia de género. El Azuay incluso es una de las provincias con mayor cantidad de denuncias. ¿Y luego qué pasa? Se hacen de a buenas y quitan la denuncia. Y prefiero no ver la violencia, prefiero hacerme la loca, nunca hablar con nadie más de lo que está pasando, con tal de no quedar yo en vergüenza, como que a mí me han maltratado o a mí me ha pasado algo así. Y yo hacía esta analogía y decía, claro, la gente no quiere ver cuánto nos han maltratado, porque da vergüenza. Y recién había este debate que decía, alguna vez alguien me decía, yo era de izquierda, yo también. Más allá de izquierdas o derechas, la corrupción es ambidiestra, la corrupción no distingue eso. Lo único que distingue eso es como nuestro sistema moral. Entonces, realmente, cuando nos damos cuenta que todo este aparataje de violencia, de narco, viene amarrado, muy pegadito
a estos procesos de 2007, 2008, 2009, en los que justamente el correísmo unió a las bandas delincuenciales a su partido. A través de un llamado proceso de pacificación. Una cosa es hacer un proceso de pacificación, darles oportunidades a las personas que en realidad eligen ese camino porque no tuvieron otra opción u otra visión. Y otra cosa es hacerles asambleístas a las personas de aquella banda. Creo que ahí está la gran diferencia y el grave error que se cometió en nuestro país. Pero bueno, todo esto es un tema muy pesado, ¿no? Política, sinónimo de corrupción, sinónimo de porquería, y nadie quiere meter los pies en ese lodo apestoso. Y perdón que les diga así, pero creo que eso es lo correcto. Ahora, ¿por qué estamos aquí hablando de política? Porque justamente ese gran desinterés que hemos tenido durante todos estos años nos ha llevado al caos en el que estamos ahorita, porque simplemente votamos para obtener el certificado de votación y no pensamos en la responsabilidad que les estamos dando a esos señores el momento en el que les damos el voto. El precio del pan que consumimos todos los días, ¿quién fija? Los políticos. El precio de nuestra medicina, la calidad, la garantía de nuestros servicios públicos, la educación de nuestros hijos, ¿quiénes fijan si no son los políticos? Entonces, si es que nosotros asumimos ese rol que nos corresponde dentro de la política, y no digo que mañana todos vamos a ser candidatos y a estar en las papeletas, no, eso no es política. Política es ser responsable en cada una de las cosas que hacemos, porque nosotros somos parte del Estado, y es más, la Constitución dice que el poder radica en el mandante. Nosotros somos los jefes, los políticos son los empleados. Si es que no entendemos eso, entonces sí, vamos a dejar que nuestros empleados nos roben y nos mientan y mañana estén ahí peleándose por nuestro dinero. Entonces, ese es el primer mensaje que yo les traigo el día de hoy. ¿Por qué estamos hablando de política? Porque tenemos esta gran responsabilidad de entender cómo llegamos hasta aquí. Y también cuando nos dicen por qué van a hablar de política y por qué no, pues yo pienso que es un derecho y una obligación de los ciudadanos tomar responsabilidad. Hay una frase hermosa de Eduardo Galeano que decía, pues, y además la decía mucho mi papi también, dice justamente: lo único que tenemos nosotros es nuestra memoria y nuestra responsabilidad. Si no tomamos nuestra memoria, no podemos tomar responsabilidad. Y sin eso mejor no valdría vivir. Así que yo invito a todas las personas que nos están escuchando a hacer su propia política, su propia versión de política. Lo primero, a través de la educación. Autoeducarse me parece fundamental. Como no darle chance tampoco a solamente, como la tabla rasa, decían alguna vez cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Decían en la escuela, los alumnos son tablas rasas. Yo digo, para nada. Nosotros tenemos la posibilidad de generar nuestro propio criterio, pero para eso tenemos que informarnos, leer, investigar, no quedarnos con lo que nos dice nadie, ni el vecino, ni los medios de comunicación, nadie. Tengo la posibilidad de generar yo mismo mi propio pensamiento. Y bueno, este segmento, Pesca Fresca, viene gracias al apoyo de Periodismo de Investigación, La Fuente Periodismo de Investigación, que es un medio de comunicación muy potente. Es un medio de comunicación fundado por Fernando Villavicencio allá como en el 2017 más o menos. Y en este medio de comunicación se cocinaron muchos proyectos muy importantes, casos emblemáticos tremendos, entre ellos justamente el caso Arroz Verde, casos Sobornos. Bueno, vamos a ir hablando de periodismo de investigación mucho, así que si no lo siguen todavía, vayan y revísenlo, www.periodismodeinvestigacion.com. Y es un medio aliado que nos acompaña en la generación de reportajes de segunda velocidad, de reportajes que pues no son necesariamente de actualidad, que van saliendo todos los días, pero sí que vienen a mostrar diferentes aristas de la información que hay. Entonces a mí me parece súper importante poder mostrar un poco de qué se ha venido hablando y cuáles han sido los 3 temas importantes, Carmita, que hemos tenido en estos primeros tiempos, justamente a partir del tiempo que tú decías, ¿no? Con la narcopiscina y todo esto se empieza a cocinar algo muy grande que cocina justamente una tragedia el 9 de agosto del 2023,
que es justamente el magnicidio de Fernando Villavicencio, que también es un crimen contra nuestra democracia. Por supuesto que sí, el 9 de agosto lo que quisieron hacer es asesinar a la democracia porque dejaron a un candidato que iba a llegar a la segunda vuelta fuera, no permitieron que participe en un debate en el que se iba a definir absolutamente todo, como vimos, así pasó, y no permitieron que nadie represente a aquel candidato. Entonces, lo que vivimos el 9 de agosto fue un asesinato a la democracia. Pero bueno, aquí estamos los sobrevivientes y vamos a dar guerra. ¿Cómo llegamos al estado de guerra al estado de conflicto interno? Porque ya vamos a pensar si realmente es o no es guerra, ¿no? Pero estamos en un conflicto interno que se desata, que inicia con esta foto en la piscina y que luego la fiscal Diana Salazar saca una serie de chats, más de 14,000 hojas de chats en donde se van revelando una serie de relaciones y vamos viendo cómo a través de estos mecanismos, aplicaciones que no es el WhatsApp ni nada de eso, sino a través de Trema, ¿no? Una cuestión súper más segura, ellos se comunicaban y se ñañaban entre muchos actores políticos, incluso temo decir pseudo periodistas, y el narco. Entonces, esto desató la crisis. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en el que un día hay un escándalo más grave que el otro y de pronto se desata, es una cortina de humo para tapar lo que realmente se venía descubriendo atrás por parte de nuestra fiscal general. Entonces, lo que hicieron estos señores fue desatar una gran crisis carcelaria que inicia con la fuga de Fito y de el que recién le capturan pocos días antes por este mismo tema de Metástasis, Colón Pico, y también se les escapa, ¿no? O sea, los peces gordos no están dentro de la pesca fresca. Tremendo también, y cuando hablábamos de peces gordos, yo me repensaba y decía, claro, vi recién, o sea, en alguna época yo era fan de la Vilma Traca, luego me pareció medio raro y luego otra vez a veces me gusta. Pero vi una ilustración muy interesante en la que había un iceberg. Y en la punta del iceberg estaban Colón Pico y Fito. Y debajo de eso, también un montón de gente con traje, ¿no? Con traje, corbatita, que son parte de toda esta escalada de violencia que vivimos ahora en Ecuador. Que realmente ellos son los verdaderos peces gordos, porque si bien Fito o Colón Pico están ahí en las disputas de los grupos de delincuencia organizada, quienes han permitido que se financie, quienes han permitido que estos grupos tomen total control, con algunos elementos que lo conversábamos en un podcast con Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia. 3 elementos fundamentales que hicieron que lleguemos a cómo estamos ahora. El primero era justamente en el gobierno de Rafael Correa la apertura total de las fronteras sin ninguna clase de control, justamente. La segunda, la expulsión de la base de Manta, que pues ahí entre paréntesis, a mí tampoco es que me encante que haya una base extranjera que venga a decirme qué hacer y qué no hacer, pero también entiendo que esa fue la forma en la que jugaron para mover todas estas piezas. Y la tercera, pues, es la desinstitucionalización total que hubo en Ecuador, el desarme completo de la policía y de todas estas instancias que de alguna forma podían controlar el ingreso de todos estos grupos, que además lo decíamos lo decías la Carmita conversando con el Pacho, que fue un poco la consecuencia del proceso de pacificación colombiano. Entonces, parte de todo eso se desplazó a las fronteras. Al Ecuador. Y aquí nosotros fuimos los principales afectados. Pero tú dijiste algo muy importante, agente del caos. Y es que la soberanía, ¿no? Lo tocaste de ladito y dijiste como que no me encanta que vengan a decirnos qué hacer en nuestro territorio. Pero para defender la soberanía, primero hay que tener soberanía, pues. Claro. No tenemos soberanía si hoy somos presos del crimen, del narco, de las vacunas. Hoy día no somos soberanos, no somos una patria libre. Que hemos cambiado solamente es de verdugos. Pero libres, aquí en Ecuador todavía no somos. Y por eso estamos aquí, porque creo que juntos con nuestras armas, que son la educación y nuestro escudo, un corazón, lo vamos a conseguir. Esta gran soberanía, esta gran libertad. Porque hoy elegir ser honesto es
Ser rebelde. Qué lindo eso, qué lindo. Además, también un abrazo grande a la gente del colectivo Ser, que son parte de todo este movimiento, que nos van nutriendo con estas ideas tan innovadoras y tan bonitas, que nos acompañan realmente, porque no es fácil entender cuál es nuestra posición como ciudadanos, ¿no? A veces queremos endilgarle la posición de que, claro, el presidente es el que tiene que hacer, el presidente es el que tiene que hacer solito, además, cuando realmente no es así. Lo que realmente, y es grave, es el Zoom que se está abriendo. Lo que es grave es que estamos en un momento en el que no queremos hacernos cargo. Hemos visto cómo la juventud se asquea de la política, y es que tienen razón también, ¿no? Ha dado asco en estos años. Pero la única forma de que deje de dar asco es que usted, que no da asco, vaya y haga algo. ¿O qué? Por supuesto que sí, y también yo quiero entender, ¿no? Aquí la empatía es muy importante. Estamos todos los días preocupados en llevar un pan, que cada vez es más caro además, a nuestras mesas, y no tenemos ese tiempo que tienen los políticos, que nos roban y que tienen los tremendos sueldos además para hacer política. Entonces es como un reto que tenemos, es un David frente a Goliat, aquí luchando contra o peleándose por algo muy importante, que es la libertad, yo digo, de este pueblo, que es el poder hacer lo que realmente nosotros sentimos y queremos, porque estamos siempre ahorcados de alguien, siempre nos tiene, si no son los políticos, son a través de los impuestos, ahora son las pandillas, y vamos a tener una serie de cosas más que si no nos unimos y si no nos ponemos duros hoy día, no vamos a conseguir cambiar eso. Voy a leer un par de comentarios que nos han puesto por aquí. Me encanta porque ahí se abre el debate realmente. Alguien dice, háblanos de Moreno y Lazo. No tuvieron los pantalones para sacar de raíz la mafia y la narcoviolencia. Comparto totalmente lo que dicen. Me parece que no es un tema solamente de señalar a los últimos dos gobiernos, que son los que, claro, no hicieron nada en su tiempo. Gobiernos blandengues totalmente. Para mí han sido los que permitieron que se prolifere todo esto, no pudieron poner un alto. Pero veamos quién era Lenin, también, ¿de dónde vino Lenin? ¿Quién nos puso a Lenin? ¿Quién nos hizo votar por Lenin? ¿Quién hizo campaña por Lenin? ¿No es acaso el gobierno en el cual decía Pacho Santos? Ojo, yo no estoy diciendo nada, decía Pacho Santos. Pero diga nomás. El narco se instaló en el gobierno de Rafael Correa y se enquistó en ese mismo gobierno. Lo que hizo fue estallar en los gobiernos precedentes. ¿Y quién nos dejó al siguiente gobierno después de Rafael Correa? El mismo, pues. Entonces, ¿de qué se queja? Yo, además, como estoy de acuerdo en lo que decía acá nuestra amiga que comenta, sí es cierto que esos fueron unos gobiernos inútiles, pero algo que a mí me parece una frase realmente reprochable es esta gente que quiere pasar la página y decir, ya dejen el odio, ya no hablen de eso. Correa ya no está hace 7 años. Discúlpeme, señora Rosa, le invito a que estudie la historia, porque así funciona. Incluso voy a hablar de un caso como más sencillo, más que la historia de un país, la historia de una persona. Cómo la infancia de una persona puede trascender realmente a la adultez de una persona. Como si tienes una infancia de violencia, como si tienes una infancia sin recursos, sin educación, con una educación sesgada. ¿Cuáles van a ser las consecuencias 15 años después? ¿Cómo es esta niña, la Megan, que nació ahí? ¿Cómo es la Megan? ¿Cómo son estos guaguas que crecieron en libros, estudiando con libros que tienen la foto del mejor presidente del Ecuador, Correa? En escuelas en las que eran laicas y que había una foto del presidente ahí, cuando realmente todas esas obras se hicieron con plata de sobornos, con platas lavadas. Pero igual, si usted quiere conversar, conversemos. Usted me sigue escribiendo y yo sigo respondiendo. Por aquí dice, aprendan de Bukele, que no se pasó, que que el otro. Yo pienso que si viniera un modelo Bukele, todos no estarían tan felices. Yo pienso que nunca la violencia va a ser la respuesta. Sin embargo, me parece que hay que tener procesos serios. Más allá de hacer oda a la violencia, hay que tener procesos serios. Nos decía un amigo economista, la mejor forma de cambiar esto es tener una economía sana, como en el hogar. ¿Cómo hago yo para que mi casa esté todo bien, que mis hijos estén bien cuidados, que mi casa esté bien? Lo primero es una
una buena educación para todos. Los papás también necesitamos buena educación para poder hacer familias de hijos sanos. Lo mismo le pasó a nuestro país. Los padres de la patria hicieron lo que les dio la gana con la economía, hicieron lo que les dio la gana con la plata. No tenían que hacer así las cosas y eso es lo que pasó. Obviamente, Correa primerito, después Lenin, Badulaque y Lazo. Chuta, Lazo. Pienso que alguna vez tuvo alguna buena intención, pero yo nunca le vi dar pie con bola. Yo pienso, a ver, cuando se me viene a la memoria Lazo, digo, tanto que molestó para ser presidente. Eso es lo único que digo, o sea, tanto que molestó. Es como el boba cuando quiere el chupete, molesta. No ha de ser pues para votarlo, él sí pidió el chupete hasta botarlo a la basura. Entonces, yo ahí sí llamo también a la conciencia a todos los políticos, a las personas que se postulan, o sea, si no saben, no se metan. Yo creo que ya me adelanté a los consejos que nadie nos ha pedido, pero era hora. Si no saben, no se metan. Bueno, estamos a punto de entrar al segmento de la entrevista, ¿no? Y del cafecito. ¿Cómo pasa el tiempo aquí cuando uno está en el estudio? Así que, ¿por qué no nos ayudas a poner un temita de nuestra escafandra vitrina cultural? ¿Qué piensas? ¿Le metemos una una del funambulista irrompible? ¿Tienes una? ¿Cuál vas a poner? Se llama Dopado con la Luna. Me encanta. Dopado con la Luna del funambulista irrompible para cortar este aire pesado. Y vamos a hablar con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. A la vuelta. Estamos ya con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Como les decía anteriormente, ustedes ya lo conocen. Él es un coterráneo de aquí, de todos ustedes, cuencano. Yo pienso que gente cuencana, valiente, tiene mucho para dar. Así que primero, antes que nada, desearte lo mejor, Juan Carlos. Como ya te he dicho, si es que te va bien a ti, nos va bien a todos. Así que bienvenido a Rebelde Sin Pausa, aquí a Gente del Caos. Y aquí también mi querida Carmita, conocida más como la Dama Escarlata. Hola Juan Carlos, bienvenido a este espacio que, como dice Amanda, esperamos que te vaya súper bien porque ahí está el futuro de nosotros los ecuatorianos. Así que aquí vamos a empujar un poquito para que cada día estemos mejor. El micrófono es tuyo, Juan Carlos. Bienvenido a Rebelde Sin Pausa. Qué gusto, Amanda, qué gusto estar con ustedes hoy día, en esta noche de domingo. Ojalá hubiera podido estar ahí en la bella Cuenca compartiendo con ustedes, pero la situación actual, hay que estar aquí al pie del cañón. Creo que hay que jugarse por el país, creo que tenemos mucho por aportar. Es muy frustrante estar desde fuera, siempre diciendo que esto se debería hacer. Otra cosa muy diferente es estar ya acá adentro. Mojándose el poncho y jugándose por el país y entendiendo la verdadera situación, pero también siempre con un mensaje de optimismo. Yo creo que este país tiene una gente maravillosa, tiene muchas cosas buenas que a pesar de la crisis siguen pasando. Creo que es una buena noticia el control de la inseguridad, que la gente sobre todo se sienta que es más seguro, que puede salir a la orilla del río en Cuenca, que puede salir al Parque de la Carolina acá en Quito. Vamos a preguntarte un par de cosas, sobre todo de algunas conversas que hemos tenido con diferentes tipos de personas, grupos distintos, amigos, estudiantes, otros periodistas. Nos hemos reunido justamente para preguntar y saber qué quiere saber la gente. Si pudieras preguntarle cosas al ministro de Finanzas, ¿qué le preguntarías? Entonces, de toda esta preguntadera, pues la Carmita va a ser de la primera. Si yo pienso que queremos saber la verdad, lo primero que necesitamos es transparentar las cosas. ¿Por qué? Porque si salimos de la negación, como en los Alcohólicos Anónimos, es el primer paso hacia el cambio. Entonces queremos saber ¿cómo está nuestro país? ¿Cuáles son nuestros números? ¿Estamos como aquel hogar en el que ganamos el sueldo básico y gastamos el doble? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando con nuestra economía en términos muy sencillos? Así estamos, exactamente como una familia que tiene gastos más grandes que sus ingresos y que ha tratado de sacar anticipos de la tarjeta de crédito, ha pedido plata a los vecinos,
y está ya en una situación de límite que debe a todo el mundo, debe a sus vecinos, o sea, debemos a la seguridad social, debemos a los GATS, debemos a situaciones muy complejas, como por ejemplo, alguien de Cuenca me llamó ayer por las clínicas de diálisis, que no hemos podido pagar a las clínicas de diálisis, y que ustedes saben, si un enfermo que tiene problemas renales no se le da diálisis por 3 días, es un tema fatal. En Ecuador habíamos llegado a tener una cobertura de diálisis casi tan alta como la de los Estados Unidos. Pero en estos momentos de crisis, no es muy bonito quejarse y decir que le dejaron, pero nos dejaron una situación muy complicada, con atrasos, con este tipo de cosas muy complicadas, con las clínicas que tratan los enfermos de cáncer con quimioterapia. Debemos muchísima plata a Solca Cuenca, casi 18 millones de dólares. Le hemos puesto en una situación muy compleja a Solca, que da un servicio tan importante para los enfermos de cáncer. Debemos a pequeños emprendimientos que hacen algunos tipos de útiles escolares. Yo calculo que debemos a unos 400,000 ecuatorianos, entre grandes, medianos, pequeños, emprendedores, proveedores de uniformes para empresas públicas, proveedores de servicios de limpieza para entidades del gobierno central, proveedores de temas de seguridad privada. Entonces, esto hace que se complique mucho la economía del día a día de las personas, y además que se comience a romper la cadena de pagos, porque si uno ya no recibe la quincena, ya no paga lo que fió en la tienda, ¿no es cierto? El señor de la tienda se comienza a complicar, entonces ya no puede comprar todos los productos que abastecía en pan, en leche, en huevos, en productos alimenticios básicos. Y eso tiene una cadena más atrás. Comienza a perjudicar a las cooperativas, comienza a perjudicar a que la gente debe y sube la morosidad con los bancos. Entonces, esa cadena de pagos que se va rompiendo y comienza a afectar a la economía de todos, de la gente que está en la base, de la gente que está en el medio, de la gente que está más arriba, y comienza a bajar todo el movimiento económico, el empleo, y entramos en una situación de crisis muy grave, que de alguna forma también alimenta la inseguridad, porque la gente desesperada, sin tener opciones, toma decisiones equivocadas y se une a cosas difíciles. Entonces, esa es la situación en términos de números muy simples. Por cada dólar que recibimos en la caja del gobierno, digamos, en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente del gobierno, teníamos $25 en deudas, o sea, 25 usos alternativos y todos urgentes. Entonces, la situación tan compleja que tuvimos, y adicionalmente a eso, vienen los requerimientos adicionales de atender los temas de seguridad, porque se imaginarán ustedes que para que los señores de las Fuerzas Armadas que estaban antes de sus cuarteles se puedan movilizar a todo el país, requieren combustible para sus vehículos, requieren estar bien armados, requieren alimentarse, necesitan sitios donde descansar. Hemos tenido gran apoyo del sector turístico, que les ha proveído sitios donde descansar, alimentación, pero así todo no abastece, y viene presión adicional para que los pocos recursos que teníamos tengamos que priorizar a ese uso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la necesidad urgente de conseguir más ingresos. O sea, a nadie le gusta subir el impuesto, ojalá no hubieran impuestos, decimos, o sea, el IVA sube, sí, a la gente más pobre no le afecta, porque la mayoría de cosas que consumen están exentas. Pero finalmente, de la clase media para arriba, todos vamos a pagar parte de la cuenta con el IVA. En la propuesta se ha permitido que los otros partidos políticos también pongan sus propuestas en términos de gravales adicionalmente a los bancos, a las empresas grandes. Hay propuestas también para que el sector público pague parte de la cuenta con contribuciones adicionales, optimizando cosas. Entonces, básicamente, como en cualquier familia, cuando uno está en crisis económica,
tiene que tratar de mejorar los ingresos y tiene que bajar sus gastos y de esa forma entrar además a ser sujeto de crédito, en este caso sujeto de crédito internacional, para que comiencen a entrar aportes de recursos de fuera, que entremos a un círculo virtuoso, positivo, donde se comienza a generar más empleo, porque inmediatamente todo lo que la gente comienza a pagar a sus diferentes deudores, llega al sistema financiero, el sistema financiero tiene más capacidad de prestar para nuevos emprendimientos, se genera más empleo, viene inversiones grandes de internacionales en varios sectores, podemos entrar a desarrollar algo que tenemos planes muy interesantes en términos de crecimiento verde, de canje de deuda por proteger la Amazonía, por proteger los ecosistemas importantes de la costa y entrar como decía antes, en un círculo virtuoso positivo de generación de empleo, de oportunidades y de ir corrigiendo los temas estructurales de este país. Parece genial y que has hecho también como un recorrido. Me gusta como además lo ves como con este halo de virtuosismo. Es decir, que si es que logramos tener esta platita para irnos recuperando, lo vamos a usar bien, no vamos a dejar que el incremento nos roben como ya nos ha pasado en otros gobiernos, vamos a administrar bien. Todas esas cosas me parecen súper chéveres. Y claro, la idea es que, como te decía desde el principio, si te va bien a ti, tus ideas, proyectos surgen, pues nos va a ir bien a todos. La primera pregunta, pues ahí un poco insidiosa que tengo es, ok, pero ¿y cómo vas a pagar los sueldos de enero? Hoy es 28. ¿Cuándo pagas los sueldos y cómo vas a pagar estos sueldos? Estamos realmente apretados. Iremos obviamente priorizando. Creo que primero es obviamente las Fuerzas Armadas y la policía que están necesitados. Inmediatamente en las prioridades están los profesores, los médicos que están también jugándose el día a día y con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos y lo que sí les aseguro que el último en cobrar será el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, tremendo tener esa responsabilidad. Pero hasta, o sea, digamos que nos estás diciendo que sí va a haber un pago normal de sueldos acorde a los tiempos que están acostumbrados los servidores. O sea, yo creo que sí vamos a tener un poco de retraso, no vamos a lograr pagar exactamente a tiempo. Esperamos que máximo en las 2 primeras semanas de febrero, que tenemos identificado algunos fondos adicionales, porque en febrero comienza a entrar los anticipos de las empresas grandes, que sobre las ventas de enero comienzan a entrar en febrero, entonces el flujo de caja, que es realmente apretado, comienza a mejorar un poquito, digamos, en febrero. En febrero también tenemos el ingreso de las utilidades del Banco Central del año 2023, entonces tenemos o sea, en medio de las necesidades, de la estrechez, tenemos ciertos fondos adicionales a los que hemos tenido durante el mes de enero, entonces eso nos va dando cierta capacidad de cumplir con los sueldos que siempre han sido una prioridad, seguir haciendo pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, comenzando con las juntas parroquiales, las más pequeñitas, ¿no? Y avanzando luego con los municipios y con las prefecturas, porque ellos también tienen necesidad de pagar por lo menos sus sueldos. Y ellos son entes fundamentales de repartir los recursos a lo largo y ancho del país para ir manteniendo cierto nivel de movimiento en las economías locales que son tan importantes, ¿no es cierto? Tenemos la esperanza que se apruebe ya para el 12, 13 de febrero, en el peor de los casos, la ley que incrementa los impuestos y que realmente nos hace pagar una parte más grande de la cuenta de la clase media y a los que más tienen, como es lo correcto y como lo debemos hacer. Y de esa forma comenzar a recibirnos a partir de abril, de mayo,
recursos del exterior que nos caerían súper bien a todo el sector, a toda la economía del país, al sector financiero, a las empresas, a las microempresas, a los emprendimientos y finalmente a todos los ciudadanos. Quería preguntarte algo con respecto a algo que ya habías dicho. Sentí que era como un spoiler, pero justo quería preguntarte cómo te fue en las conversaciones con los multilaterales. Supe que tuviste recién ahí como unas reuniones importantes y pues no sé si nos puedes contar algo de cómo estuvieron esas conversaciones. Nos reunimos con todas las multilaterales, estamos también en contacto con los países amigos. Como ustedes saben, tanto Europa como Estados Unidos, que son las economías más grandes del mundo, operan a través de este banco que a veces es demonetizado, que es el Fondo Monetario Internacional, que creen que hay la percepción que es un organismo que quiere empobrecer al mundo y obligarnos a hacer cosas que no nos convienen, ¿no? O sea, yo nunca había tenido la experiencia de tratar con ellos y más bien veo que es lo contrario. Tienen expresan su dolor tan grande por lo que está pasando en el Ecuador, un país que siempre era muy pacífico, ¿no? Yo no tengo memoria histórica y de lo que he leído no creo que hemos tenido estos temas de violencia y estas explosiones y la gente tomándose las cárceles. Creo que es una cosa nueva, única y muy desagradable. Ellos están muy preocupados, somos un país muy importante en la región y ellos quieren ver cómo colaborar de la mejor manera, ¿no? Pero de alguna forma no solamente regalarnos recursos, sino ayudarnos a que nosotros mismos nos ayudemos y seamos más sostenibles. Igual nos hemos reunido con el embajador de China, nos hemos reunido con la CAF, con el BID, con todos estos bancos grandísimos como el Banco Mundial, medianos como el BID, y más pequeños y más regionales como la CAF. Y todos con mucha gana de ayudar, de ver cómo no sé si han visto esta vaina que se llama el riesgo país, que es una cosa medio etérea para el ciudadano común, ¿no es cierto? Que es un poco una calificación que nos ponen a nivel internacional sobre cómo está nuestra economía, cómo está nuestra capacidad de ser sostenibles, de tomar más deuda y tener la capacidad de pagarla. Entonces yo creo que me fue muy bien. El mensaje es claro, ellos también están muy motivados y contentos por el tema de incrementar en 3 puntos este impuesto que se llama el IVA, que en todos los países vecinos, por alguna razón, es más alto, ¿no? Entonces, un mecanismo bueno de recaudar impuestos para pagar estas necesidades que decía antes, que son tan importantes, ¿no? Imagínense lo que es no poderle pagar a la seguridad social y que la seguridad social no pueda pagar las pensiones a las personas de la tercera edad que dependen de eso para vivir, ¿no es cierto? Son situaciones extremas. A veces uno habla del déficit, del porcentaje del PIB, de cosas así que suenan como lejanas, pero cuando uno le pone un rostro humano, cuando, por ejemplo, la semana pasada me visitaron los productores de leche de Cayambe, que ellos no recibían el pago porque la empresa que provee la leche para el desayuno escolar tampoco recibía el pago. Y finalmente ellos son parte de la cadena y contaban cosas muy, muy penosas, ¿no? Como una señora que produce creo que 80 litros de leche al día, a su hijita se le llovió y se le mojaron los útiles. Y no tenía forma de volverle a comprar los útiles porque en esta cadena de pagos no se le había pagado por la leche. Entonces son cosas, ese es el lado humano y el lado tan doloroso de estas palabras técnicas como el déficit, como todas estas cosas un poco etéreas, ¿no? Y yo creo, si ven que nosotros nos estamos ayudando, si estamos subiendo nuestros ingresos, ajustando nuestros gastos, nos apoya todos estos entes financieros internacionales que tienen la capacidad de darnos los 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares que requerimos para pasar este bache. O sea, es una cosa muy positiva y dentro de ellos hay un entendimiento y una preocupación por la reconstitución del tejido social, para que se paguen las cuentas a todas las personas, para que salgamos de la crisis y entremos en este círculo virtuoso positivo.
Yo nunca he sido político, no entiendo tanto las cosas, me ha tocado reunirme con las bancadas y he tratado de transmitirle estas cosas simples. Finalmente, este es el país, estas son las ciudades que tenemos en Cuenca, queremos sostener esa maravillosa ciudad con todavía bastante segura, que todo el que llega ahí se siente muy contento, pero somos parte del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, si es que se destruyen, hablaba con mi amigo, el prefecto de la SUAY, que es tan buena persona, con un montón de gente, con gente de Construye, me reuní la semana pasada y también vino gente de Cuenca, que son altos dirigentes de Construye. Entonces decía, sí, pueden tener ustedes diferencias, yo no soy político, pero si es que este país se nos va de las manos, este es el único país que tenemos para vivir, ¿no? Si volvemos a una crisis como los que somos mayorcitos, tenemos memoria de lo que pasó en el 99, cuando se congelaron los depósitos, cuando veíamos esas filas de gente desesperada porque ya no tenían la pequeña renta o los pequeños ahorros que tenían en los bancos y entramos en una crisis realmente horrorosa. O sea, a eso nunca debemos llegar. La gran migración de la gente desesperada que se iba del país y sobre todo muy concentrados alrededor de la SUAY y sus zonas de Cañar y los cantones de la provincia de la SUAY, ¿no? Unas migraciones enormes, quedando pueblos solamente con niños y ancianos. O sea, no queremos llegar a eso, a esas situaciones extremas, y creo que es el momento de unirse y tomar las decisiones juntas y discutir y poner posiciones y sumar lo que los otros también quieren que vayan a ley. Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Poner algunas de las propuestas de los socialcristianos, de los DRC, de los de Construye, y tratar de llegar a acuerdos mínimos para salvar al país de entrar en una crisis mucho más complicada a la que ninguno queremos llegar. Carlos, hace un momento ejemplificabas muy bien, decías, necesitamos reducir el gasto y aumentar los ingresos. ¿Qué tan importante es para ti renegociar los contratos petroleros y los contratos del espectro radioeléctrico, los los contratos con las telefónicas, Claro y Movistar, que son como los bienes que tiene el Estado y que nos pudiesen servir de alguna manera para mejorar los ingresos que necesita nuestro país? Sin duda, es importantísimo. El tema petrolero para el Ecuador, como saben, es fundamental. Estamos en conversaciones con muchas empresas privadas interesadas en entrar a nuestros campos petroleros, subir la producción y darle más ingresos al sector público. Estamos también activamente trabajando en el tema de las empresas de telefonía celular, que hace falta renovar sus contratos y que ahí también vienen recursos adicionales para la caja fiscal. En el tema petrolero también hay el tema del OCP, del oleoducto de crudos pesados, que también se está renegociando. O sea, estamos por todos los frentes tratando de optimizar y conseguir recursos, además de los impuestos, porque realmente el IVA y los otros impuestos no nos alcanza para tapar el hueco tan grande que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que actuar con otras fuentes de ingreso, optimizando los activos que tiene el país en temas de petróleo, de minería, de temas en el tema eléctrico, que hay también tantas oportunidades de mejora y de optimización. Entonces, todos esos son áreas muy importantes en lo que estamos trabajando todos los días. Igual en el tema de gasto público, ¿no? Que es tan complicado y tan difícil reducirlo porque el 90% de la nómina les contaba que está en policías, militares, médicos, profesores y el personal que está en las cortes y en el sistema judicial. Es el 90% de la nómina del sector público, que seguramente habrá cosas para ser más eficiente, para mejorar. Hay muchas empresas públicas ineficientes, pero es un trabajo más a mediano plazo y las necesidades de la caja fiscal son ahorita. Entonces, pero tenemos que trabajar en todos los frentes que impliquen mejora de ingresos y reducción de gastos. También
obviamente hay el tema de los subsidios, ¿no? Exactamente. Que los subsidios debe llegar a la gente que realmente necesita. O sea, muy bueno subsidiar al productor agropecuario pequeño que tiene su pequeño tractor o su moto guadaña, pero subsidiar al combustible que vaya al narcotráfico inclusive salga del país no es positivo. Entonces tenemos propuestas bien interesantes en ese sentido. Está subsidiada la gasolina, está subsidiado el diésel, está subsidiado el gas licuado de petróleo. Y creo que la dificultad de focalización viene en ese orden. Entonces, si podríamos hacer cosas tan simples, pero que a la vez son tan complejas logísticamente, o sea, yo creo que yo cuando vivía solo, cuando era estudiante, con un tanque de gas me abastecía hasta 3 meses. Yo creo que una familia podría tener un tanque de gas subsidiado al mes y tal vez ya los siguientes no tanto. Entonces, esas son cosas que hay que debatirlas, que hay que hacerlas con mucho cuidado para no afectar, porque una de las cosas, habiendo vivido en otros países de Latinoamérica pobres, en otros países el tema del impacto ambiental, porque la gente cocina con leña. Claro. Aquí tenemos el gas tan barato que todo el mundo cocina con gas y tenemos las duchas también con gas. Entonces hay que entender todas las connotaciones de las focalizaciones, de los subsidios, los impactos sociales, ambientales, pero es un tema en el que el gobierno central gasta $3.200 millones, que es mucho dinero, ¿no es cierto? Oye, Carlos, yo tengo una pregunta. Justo ahora estaba revisando los mensajes que nos pone la gente que nos está escuchando y parte de esos mensajes tiene que ver con un poco lo que decíamos, ¿no? Como, no más impuestos, ay, nos quieren quitar los subsidios. Entonces, justo mi siguiente pregunta, como para ir cerrando esta conversación, que de verdad no voy a entender cómo va a durar 1 hora el programa. Necesitamos más tiempo para chismear con nuestros invitados. Pero realmente, ¿cómo vamos a hacer que la gente entienda lo que realmente está pasando con esta crisis económica, más allá de este espacio pues tan lindo en el que hemos podido compartir? ¿Cómo hacer para que la gente entienda que es un momento de poner el hombro, de ceder ante un montón de pensamientos y situaciones en las que a veces estamos cómodos y nos vamos a tener que incomodar porque realmente en este momento no hay plata en el Ecuador? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a convencer a la gente? ¿Cómo vamos a conversar en este diálogo nacional? Yo creo que siempre hay lo que la gente realmente siente, lo que más le duele es el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno de los mensajes que más llega a las personas, más allá del déficit y la dolarización y estas cosas que suenan más bien lejanas, pero importantes igual, es el tema de cómo, o sea, todo el mundo se da cuenta que sostener la batalla contra la inseguridad cuesta, ¿no es cierto? Tuvimos esa experiencia en los 90 de la guerra del CENEPA, donde teníamos de alguna forma un enemigo localizado, una zona que peleábamos con los hermanos del Perú, las cosas absurdas que uno no termina de entender cómo dos países hermanos y pobres podían estar gastando sus pocos recursos en una guerra, ¿no? Pero esta es una guerra contra un enemigo que no sabemos el tamaño, nos damos cuenta que es muy grande, que tiene muchos recursos, que está disperso, que no lo tenemos localizado en una zona específica. Entonces yo creo que la gente sí siente, y yo siento de lo que hablo con la gente en las calles, con conocidos, es que la gente sí da un respaldo porque valora mucho su seguridad, su capacidad de ser libre, de poder salir de su casa, de caminar, de comprar, de vender, de hacer sus actividades. Entonces yo siento que el respaldo más grande viene por el entendimiento que sostener esta batalla contra la seguridad cuesta, ¿no es cierto? Entonces cuesta no hacerlo, ¿no? Más cuesta no dar esta batalla. Exacto, o sea, esa es la otra cosa, o sea, ¿qué pasa si no hacemos nada? Y esa es mi pregunta, Juan Carlos, ¿qué pasa si no te aprueban el proyecto? O sea, si no aprueban el proyecto, siempre hay alternativas más duras, hacer más ajustes en el tema de gasto, hacer con más fuerza el tema de los subsidios, en vez de hacerlo muy quirúrgicamente para que la gente no se sienta afectada.
Entonces siempre hay alternativas de reducción de gasto, pero son siempre más dolorosas y complicadas. Siempre se puede poner más aranceles a los bienes importados que subirían el costo para las personas. Siempre hay más medidas que los economistas llamamos medidas, una palabrita difícil, que es disruptivas, o sea, que no son tan transparentes y tan fáciles de tomar como en este caso es el IVA, ¿no? Por eso los países de Latinoamérica y de Europa han encontrado en este mecanismo, en este impuesto, una forma fácil de recaudar, poniendo exenciones que se llaman, o sea, productos que tienen cero IVA, como los alimentos, el alquiler de viviendas, la salud, la educación, las cosas más básicas, para que no afecte tanto a los de menores ingresos, ¿no es cierto? Entonces, es mucho mejor ir por este tipo de medidas, por eso lo hacen los países vecinos, los países de todo el mundo. No estamos inventándonos el agua tibia, eh, pero siempre hay otras alternativas. Y la peor alternativa es seguirnos financiando con retrasos, seguir no pagando a la seguridad social, no pagando a los gobiernos locales, no pagando a los proveedores del Estado. Entonces, eso es muy malo, ¿no es cierto? Eso es la forma más perversa de hacerlo, que podría contagiar al sistema financiero en Cuenca, que están tan concentradas, que han sido tan exitosas las pequeñas y grandes cooperativas, como el Jardín Azuay o la JEP, que son muy grandes. Hay otras más pequeñas, más cercanas a la gente. Entonces, afectando a esos métodos de financiamiento más cercano a la gente que existen. Entonces, realmente no lograr que se aprueben estas medidas que no son bonitas, pero son menos dolorosas que las alternativas, ¿cierto? Juan Carlos, queremos agradecerte. Nos quedamos con un montón de preguntas, un montón de temas sobre la mesa por debatir, pero el tiempo aquí en radio realmente nos va quedando cortos. Muchísimas gracias y esperamos pronto volver a conversar sobre todas estas cositas que nos quedan pendientes. Eso es, así que gracias Juan Carlos, nos desconectamos de esta llamada. Te deseamos lo mejor, porque si te va bien a ti, nos va bien a todos. Gracias. Les agradezco muchísimo, una buena noche, qué lindo Chao, verles. Juan Carlos.